¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona la internet o qué pasa detrás de una página web? En esta serie de videos vamos a descubrir los fundamentos que todo desarrollador web debe conocer. Empezaremos desde lo más básico, porque conocer las bases de lo que estás utilizando es fundamental para dominarla. Pues entonces vamos a estar empezando sobre qué cosa es una URL y cómo funciona. Básicamente, una URL es un elemento que tiene la siguiente estructura. Imagínense HTTPS, vamos a ponerlo un poquito más grande, HTTPS, elfrontend.com/. Esto que tenemos acá es una URL y es la estructura básica de una URL. Vamos ahora a desglosar esta URL para que entiendan cada una de las partes que tiene una URL y tal vez puede que no conozcan algunos de los elementos que vamos a estar viendo acá y para qué se utiliza. Esta es la sintaxis básica de una URL. Lo primero que vamos a estar viendo es el protocolo. No es más que el protocolo de comunicación que se va a estar utilizando para navegar en la web. En este caso, el protocolo que se está utilizando es HTTPS. HTTPS es un protocolo de navegación seguro. Seguro deben haber visto otros protocolos como HTTP, que es el mismo protocolo pero sin encriptación. También tenemos otros protocolos como por ejemplo FTP, que es un protocolo mediante el cual se puede acceder a webs que manejan el servicio de almacenamiento de ficheros. Estos protocolos que están acá son los que usualmente se utilizan para navegar, pero hay otros protocolos que puedes ir encontrando a medida que vas navegando en la web. La segunda parte, acá voy a poner los protocolos, puntos, para tenerlo completo. El segundo elemento que pueden estar encontrando en una web es el dominio. El dominio no es más que este elemento que está acá, el frontend.com. ¿Y qué cosa es el dominio? Acá, dentro del dominio, no es más que un nombre mediante el cual se va a identificar esa web. Cuando vayamos al segundo elemento sobre qué cosas son los IP, qué cosas son los dominios y qué cosas son los DNS, vamos a abordar un poquito más sobre el dominio. Puede ser el frontend.com, puede ser google.com, no es más que la dirección en la cual se identifica esa página. Esto es el dominio. Lo próximo que vamos a estar viendo de una ruta es su path, es decir, su dirección dentro de ese dominio, es decir, la página específica a la cual yo quiero navegar. En este caso, el path de que tiene esta URL de aquí arriba es blog. Entonces, vamos a poner el path por acá, /. Básicamente, ¿qué cosa es ese path? Ese path no es más que una ruta en la cual le va a decir a la web esta que está acá, https://frontend.com, qué elemento quiero específicamente de la web que se me visualice. En este caso, quiero que se me visualice la página de los blogs. Vamos a dejarlo con ese acá. Esto que está acá, como les decía, es el path. Ahora, lo próximo que vamos a estar viendo son elementos un poco más específicos de una web. Son elementos un poco más complejos que muchas veces no se ven, pero es muy importante que lo conozcan. El próximo elemento que vamos a estar viendo se llama parameters. ¿Y qué cosa es un parameters? El parameter se identifica después del path con un signo de interrogación, un nombre, en este caso le vamos a poner search, y un valor que va a ser, vamos a ponerle home. ¿Okay? Entonces, ¿qué estaremos haciendo acá? Básicamente lo que vamos a estar haciendo es dándole a esta URL más, vamos a decir, meta información. Lo que te estás haciendo es diciendo que yo quiero que en esa URL, además del path este que yo estoy teniendo acá, darle la información de que, por ejemplo, yo necesito que se haga una búsqueda y que la búsqueda tenga el valor de home. Estos parámetros muchas veces se utilizan para temas de filtrados y se pueden concatenar también utilizando el signo de ampersand. Por ejemplo, pudiera poner acá page igual a 1 en el caso de que quisiera hacer un paginador, por ejemplo, y per page igual a 10. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, ya les decía, cualquier aplicación web que esté utilizando una URL y quiera utilizar estos elementos que están acá para almacenar información, para tener meta información de esa URL, puede utilizarlos perfectamente. Entonces, el elemento que vimos ahora se llama parameters. Clicar acá. Y estos parámetros pueden ser, por ejemplo, search igual a home o page. El próximo elemento que estaremos viendo es un elemento que se utiliza comúnmente cuando se quiere navegar dentro de una misma página. Es decir, cuando se quiere que se haga scroll a un elemento en específico. Este elemento se llama fragment y se representa con el signo de peso y un identificador. Por ejemplo, home details. ¿Qué significa esto? Básicamente, un navegador cuando tiene un fragment, él busca dentro de los nodos del HTML. Un nodo de HTML no es más que básicamente esto que tenemos acá. Estos son los nodos de HTML. Él busca uno que tenga identificador home details. ¿Ok? Y si tiene un elemento que tiene identificador home details, automáticamente va a hacer scroll
hacia ese elemento. Esa es la funcionalidad básica que tiene un fragment dentro de una URL. Bueno, y se representa con número home details. Y bueno, acá se nos queda un elemento que por dejarlo para el final no es menos importante, y es el puerto. Básicamente ustedes acá después del dominio pueden tener un puerto 8080 y este puerto básicamente se va a utilizar para saber a qué puerto de la máquina en la cual está alojada esa página web se va a apuntar. Muchas veces esto no se utiliza dado que directamente en la configuración del dominio tú estás apuntando un IP y en ese IP hay un servicio levantado, pero si por ejemplo tuvieras más de un servicio y quieres utilizar el mismo dominio, pudieras estar utilizando puertos diferentes para apuntar a esos servicios. Ese elemento que vemos ahora iría en esta sección de acá. Vamos a correr un poco esto. Vamos a poner acá el puerto 8080 y se representa con 2 puntos 8080. Y esto, mi gente, son los elementos básicos con los que se conforma una URL. Acá es qué cosa es una IP, qué cosa es un dominio y qué cosa es un DNS. Básicamente un IP tiene esta estructura 192.168.1.1. Esta es la estructura de una IP versión 4, vamos a ponerlos por acá, IP v4, pero hay otro tipo de IP que son IP versión 6 que tiene hasta 6 divisiones. Fíjense como acá nosotros tenemos 192.168.1.1. Una IP puede tener desde 0 hasta 255. Es decir, puede ser 255.255.255.0 desde .255 y puede ir desde 0.0.0.0. Básicamente esto es un IP versión 4. Entonces, ¿para qué sirve una IP? Básicamente un IP, si vamos a hacerle una semejanza, básicamente un IP es una dirección física, es una dirección de la cual tiene asignada un elemento, una PC en específicas de cara a internet. Esa IP le ayuda a los servicios a reconocer y a enrutar hacia qué elemento tú tienes que ir cuando se accede a alguna dirección. Esta IP, si la combinas con un elemento que se llama dominio y otro elemento que se llama DNS, es la que te ayuda a enrutar desde un dominio hacia una IP a través de un DNS. Ahora vamos a ver qué cosa es un dominio. Un dominio no es más que lo que estuvimos viendo en el video anterior, por ejemplo, el frontend. Ese dominio básicamente es el nombre bonito que tú tienes asignado a esa IP que está aquí arriba. Es el nombre al cual va a estar apuntando a este IP que está acá. Ahora, para tú poder saber cómo este nombre llega a ese IP, aparece un elemento en el medio que es el DNS. El DNS no es más que vamos a decir, si ponemos una semejanza a una agenda de contactos, no es más que esa agenda, la cual te dice, mira, este nombre que está acá pertenece a esta persona que está acá. Si por ejemplo hacemos la semejanza a la agenda de contactos, tenemos un número de teléfono. El número de teléfono pudiera ser, por ejemplo, +1 800 20 20 20. ¿Ok? Este es el número de teléfono. Ahora, ese número de teléfono yo lo tengo registrado en mi agenda de contactos, que sería el DNS. Vamos a decir acá, esto es el IP, phone number. ¿Ok? Eso yo lo tengo registrado en mi agenda de contactos, que es esta que está acá. Agenda contactos, que no es más que el DNS. ¿Ok? Esa agenda de contactos, vamos a decir que es el DNS, eso tiene contactos aquí adentro. Y uno de esos contactos apunta a ese elemento que está acá, vamos a decir este que está acá. Cuando tú tienes ese contacto, básicamente ese contacto va a pertenecer a, dígase, mamá. Y ese contacto es el conocido como el dominio, ¿ok? Básicamente, cada uno de estos contactos que están acá dentro de esa agenda es el dominio y apunta directamente a un número telefónico. Si lo queremos ver desde esta forma que está acá, pudiéramos hacerlo así, dándole la dirección en sentido contrario, en esta manera. Es decir, tenemos una agenda telefónica donde cada contacto va a ser un dominio y ese dominio va a apuntar a un número telefónico. Básicamente es el mismo sentido que está acá. Cuando tú pones en una web este dominio, él va al DNS, que es un proveedor de servicio que tiene registrado este dominio, y ese DNS va a apuntar a un IP. Ya aprendimos qué cosa es una URL y cómo funciona, qué cosa es un IP, un dominio y qué cosa es un DNS. Ahora vamos a aprender cómo funciona o qué pasa cuando escribes de un navegador web una URL. Bueno, lo primero que vamos a hacer es empezando diciendo que esto que está acá va a ser un usuario, que es el que inicia el proceso, user.
ese usuario que inicia el proceso, lo primero que va a hacer es escribir en el navegador, le va a mandar al navegador una URL, https://elfrontend.com. Esta URL la va a recibir el navegador, que vamos a poner esto que está acá, este es el browser. Esta URL va a venir utilizando GET, que bueno, son diferentes tipos de llamadas que nosotros vamos a estar viendo, está GET, POST, en los próximos videos vamos a estar tocando un poquito más eso. Pero bueno, básicamente lo que hace es el hacer un GET para obtener esta página que está acá. El browser, a continuación, lo que va a estar haciendo es preguntándole a su proveedor de servicio, dígase un ISP. ISP es un proveedor de servicio, Internet Service Provider. Este de proveedor de servicio no es más que algo que te va a dar acceso a Internet. Y mediante ese acceso a Internet, tú vas a poder tener acceso a las diferentes tablas de DNS. Como ya vimos, DNS anteriormente no es más que la agenda mediante la cual está registrado estos dominios que están acá. Dígase que en este primero que está acá es donde se resolvió este dominio que está acá del frontend.com. Ese DNS básicamente va a venir y eso va a estar apuntando a un IP. Ese IP, que es 192.168.1.1, un ejemplo, va a estar apuntando a un servidor que es este que está acá. Este servidor, que vamos a decir que es un web server, es un servidor web. Básicamente un servidor web es una máquina en la cual tiene instalados programas, aplicaciones, como por ejemplo Engine. Este programa básicamente lo que te permite es montar una web, montar un elemento, unas páginas que tengan HTML, CSS y JavaScript y mostrar a partir de rutas, de paths y de dominios una vista al navegador. Básicamente cuando esto viene acá y le dice, bueno, yo quiero la página raíz de este dominio, él va a venir acá, va a enrutarlo hacia el servicio. Vamos a decir que esto que está acá es la web, el web app. Imagínense una aplicación hecha en React, ¿ok? Esa web app básicamente me va a responder a partir de esa petición GET y entonces va a devolverle a este browser que está acá el HTML, el CSS y el JavaScript correspondiente. En otros videos vamos a estar viendo qué cosa es HTML, CSS y JavaScript, pero no es más que esas etiquetas que ustedes ven o a lo mejor han visto que dice body, header, HTML. Estas son las etiquetas de un HTML. Básicamente es como es la estructura de la web. Y el CSS no es más que ficheros con extensiones .css que tú cargas dentro del header, pueden cargarlo en otro lugar, pero básicamente lo que te dice es cómo se va a ver la web. Y el JavaScript, que son estos que están acá, que dicen script, básicamente es lo que te dice cómo va a funcionar la web. En próximos videos vamos a ver un poquito más qué cosas son estos elementos. Entonces, al servidor web resolver con su aplicación React este path que está acá, es devuelve el HTML, el CSS y JavaScript y básicamente en el browser se va a renderizar la página. La página vamos a decir que es esto que está acá, con un header, una sección por acá y otra por acá. Y vamos a poner otra sección un poquito más abajo. Básicamente esta es una web y esta web es la que vas a estar visualizando el usuario cuando ejecuta esta URL que está acá en el navegador. Bueno, lo siguiente que vamos a estar viendo es qué cosa es HTTP y por qué es tan importante. Básicamente, HTTP no es más que el protocolo de transferencia de hipertexto, del inglés Hypertext Transfer Protocol, abreviado a HTTP. Básicamente es el protocolo que le permite al navegador comunicarse con el servidor. Básicamente, cuando tú estás en un navegador, hay una arquitectura que se llama cliente-servidor. Este es acá, vamos a decir que es el cliente, client, y tenemos un servidor, vamos a decir que es este que está acá, y le vamos a llamar server. Básicamente el HTTP no es más que un protocolo que te permite comunicar a un cliente con un servidor. Dígase que el cliente hace una llamada hacia acá por HTTP, y esto va a ser por GET. Ahora vamos a ver qué cosas son los métodos, básicamente el GET. Y el servidor responde con una respuesta. Vamos a hacerlo en sentido contrario. Esto vamos a ponerlo azul para que se pueda entender el sentido. Y esto te responde con una respuesta. Response. ¿Ok? Básicamente acá lo que estamos teniendo es una arquitectura estándar de cliente-servidor que utiliza el protocolo que está aquí atrás, aquí en el medio, este protocolo, que es un protocolo de comunicación entre un cliente y un servidor. Así es como funciona la comunicación por HTTP. Ahora, vamos a ver cuáles son los diferentes métodos de comunicación
que tiene el protocolo HTTP. Entonces, básicamente los métodos que hay disponibles en HTTP lo vamos a estar dividiendo en las especificaciones que se han devenido de los estándares. El primer estándar HTTP que vamos a estar poniendo es el 1.0. Más atrás tiene otras evoluciones. Pueden ver esta línea de tiempo que está acá. El HTTP 09, HTTP 1, HTTP 1.1. En el 2016 salió el 2.0 y en el 2021 salió el 3.0. El primer estándar que vamos a estar analizando, que es el 1.0, deriva los siguientes métodos. El primer método es el GET. El método GET es el método que se utiliza para hacer una petición al servidor y esperar una respuesta de él. Ese método inicialmente y lo más estandarizado que es para pedir elementos en específico, dígase de una URL o un endpoint, que te va a devolver una serie de datos. Ahora, en este método se pueden enviar cabeceras para saber o pedir el tipo de respuesta a la cual quieres obtener. Dígase un JSON o un text HTML, que es para poder obtener HTML. El otro método que vamos a estar viendo acá es el método head, y este método head básicamente se utiliza para hacer una petición y saber cuáles son las cabeceras que devuelve esta petición. Es decir, si yo quisiera acceder a una web y saber solo las cabeceras que va a devolver esa web, utilizamos el método head. Y el último método que vamos a estar viendo es el post. Y el método post es el método que se utiliza para escritura. Cuando yo quiero salvar algo en un endpoint, cuando yo quiero setear algo o almacenar algo en algún servicio, utilizamos comúnmente el método post. De este método post se derivan otros métodos en conjunción con estos otros que están acá, que son el método put, está el método delete, y hay otros métodos como el link y el unlink. Básicamente estos métodos put y delete son como una estandarización del método post, porque básicamente al final por atrás son un método post. Y el put, por ejemplo, lo que se utiliza normalmente es para hacer actualizaciones. El post se hace para crear nuevos elementos o ejecutar acciones en específicas, y el put se debe utilizar semánticamente solo para hacer actualizaciones. En el caso del delete pasa parecido al método put, pero en este caso es solo para hacer eliminaciones, para eliminar algún elemento que tú quieras a través de un endpoint. Además de esta versión HTTP 1.0, existen otros métodos que ya vimos anteriormente que surgen en las versiones 1.1, en la 2.0 y en la 3, y la podemos ver si quieren un poco más detalles en esta URL acá que vemos de Wikipedia, que habla sobre el protocolo de transferencia de hipertexto. Estos nuevos elementos que se añadieron en la versión 1.1 y ya definen formalmente 5 nuevos métodos que son el put, delete, connect, auction y trace, te los describen también en esta documentación. Ahora, lo otro que vamos a estar viendo acá para poder identificar cada uno de estos métodos y que nos ayude a entender algunos de esos aspectos en los cuales trabaja HTTP son los code status, code response. Vamos a poner code response o code status. Ahora, ¿qué cosas son estos elementos? Básicamente, si ustedes han trabajado con la web y yo hago una petición get, vamos a decir a slash, ustedes seguro han visto acá en el navegador como él tiene una petición que responde, dígase 200, ¿ok? ¿Qué cosa es este 200? Básicamente el 200 es la petición que está estandarizada para cuando tú haces un get y la respuesta que se está viendo es satisfactoria. Básicamente lo que le está diciendo al navegador es, mira, yo hice una petición a este URL y la respuesta que vino en la cabecera es 200. Hay diferentes tipos de respuestas según el protocolo y están estandarizadas para cuando tú desarrolles una web, una API. Un API no es más que un servicio que vamos a estar viendo en estos videos que te permite hacer acciones en un servidor. ¿Okay? Entonces, hay otros tipos de codes status, por ejemplo, está el 201, 204, 203. Cada uno de esos code status responde muchas veces al tipo de método con el que se está trabajando. Por ejemplo, el post también pudiera responder con un 204 o un 203. Y así hay otros tipos de code status que lo pueden ver también en esta documentación que está acá.
Vamos a ver un poquito sobre qué trata cada uno de esos códigos de estatus. Básicamente los códigos con formato 1xx, que significa por ejemplo el código 100, son respuestas informativas, indica que la petición ha sido recibida y se está procesando. Entonces hay diferentes códigos de estatus para estos elementos. Los códigos en formato 200 que se pueden utilizar para get, para put, para todos los métodos, básicamente son respuestas correctas, indica que la petición se ha procesado correctamente. Los códigos con formato 3xx, 300, respuestas que son respuestas de redirección, indican que el cliente necesita realizar más acciones para finalizar la petición. Los códigos con formato 400 son generalmente errores causados por el cliente, díganse errores de validación, errores de autenticación, que el cliente no tiene acceso al servicio solicitado. Y los códigos con formato 500 son errores causados por el servidor, es decir, el servidor no supo cómo responder o se rompió en su ejecución, y los errores que vas a estar lanzando hacia atrás son errores de tipo 500. Debo agregar que todas estas peticiones que están acá, HTTP, tienen cabeceras. Las cabeceras no son más que, vamos a decir, metadatas. Vamos a poner por acá cabeceras, headers. Esas cabeceras no son más que metadatas que se le envía al servicio, al servidor, para identificar la petición que se está haciendo. Por ejemplo, una de esas metadatas puede ser content type .text HTML. ¿Okay? Esa metadata que es content type es la que le dice al servicio datos más específicos sobre qué es lo que se quiere. Si tú quieres responder, que te respondan con este content type, básicamente va a llegar al servicio, el servicio va a ver que este es el tipo de respuestas que va a estar recibiendo el cliente, y el cliente básicamente le va a enviar ese tipo de respuestas según tengas programado en ese servicio. Además de eso, acá puede venir, por ejemplo, otros metadatas como authorization, que esto es un token. ¿Qué cosa es un token? Un token no es más que un valor que te permite utilizar un servicio en específico. Muchos de estos servicios están a través de capas de seguridad, y una de las formas de acceder a estos servicios es utilizando una cabecera de autorización, y esta cabecera de autorización te permite pasar esa autorización y que el servidor te deje utilizar sus servicios. Como mismo hay cabeceras del lado del cliente, hay cabeceras también del lado del servidor, y el servidor puede responderte con cabeceras. Por ejemplo, una cabecera que se utiliza mucho es cuando tú quieres setear una cookie y la cabecera te responde como set cookie, y esa cookie tiene un valor X acá. ¿Ok? Ese tipo de respuestas también las puede dar el servidor. Por tanto, pueden haber cabeceras en la llamada del cliente, vamos a decir que acá que esto es cliente, o pueden haber cabeceras en la respuesta del lado del servidor. Bueno, mi gente, hasta aquí ha sido todo. Los siguientes elementos van a salir en el próximo video. Busca ese video en mi canal, seguro está por acá. Y los elementos que vamos a estar viendo en el próximo video van a ser estos que están acá en esta sección, que es un HTML, que es CSS, que es JavaScript, que es una API, que es frontend, que es backend y que es un servidor web. Básicamente vamos a estar viendo un poco más en detalle cada uno de estos elementos para ayudarte a ti a entender qué cosa es la web, cómo funciona la web y los principios básicos que debes tener en cuenta cuando estás desarrollando en la web. Gracias por ver este video y los espero en el próximo, y estoy seguro que cada uno de estos elementos que estamos viendo acá te van a ayudar a ser un mejor desarrollador.